Tomé una decisión que desafiaba a mis antepasados. Rechacé la propuesta de matrimonio del príncipe y me casé con un mozo de cuadra. Todos decían que había perdido la cabeza. Solo el príncipe respiró aliviado. En mi vida anterior, él y yo éramos el emperador y la emperatriz, profundamente enamorados. Tras su muerte lo seguí en la muerte debido a mi abrumador dolor. Pensé que esta vida sería perfecta. Pero en el puente del olvido, lo escuché revelar sus verdaderos sentimientos. Qui Mingyue proviene de una familia prestigiosa. No tuve más remedio que casarme con ella. De no ser por este vínculo kármico, jamás habría traicionado a mi verdadero amor. Si hay una próxima vida, jamás repetiré este error. Así, tras nuestro renacimiento, decidí cumplir su deseo y romper este vínculo kármico con mis propias manos. Capítulo 1. El día de mi muerte, el nuevo emperador presentó el testamento de Peiyu. La emperatriz Qui ha perdido su virtud y ha sido despojada de su título, degradada a concubina. Tras su muerte no será enterrada en el mausoleo imperial, sino en la montaña del norte, y sus descendientes no podrán venerarla. En su funeral, su rostro estará cubierto con su cabello, su boca llena de salvado de arroz, y todos los ritos funerarios serán sencillos. Con cada palabra, mi rostro palidecía. Éramos una pareja joven, la envidia de todos por nuestro amoroso matrimonio. No entendía por qué hasta que llegué al puente del olvido, escondido tras la piedra de las 3 vidas. Escuché sus amargas acusaciones. Qui Mingyue provenía de una familia prestigiosa. No tuve más remedio que casarme con ella. Estuve comprometido con Jingzu desde la infancia, pero debido a la existencia de Qui Mingyue, tuve que obligarla a convertirse en concubina, lo que finalmente la llevó a la depresión y a la muerte. De no ser por este fatídico encuentro, jamás habría traicionado a mi verdadero amor. Si hay una próxima vida, jamás repetiré este error. Sin Jingzu. Lo pensé durante mucho tiempo y recordé vagamente que si existía tal persona en el harén. Era gentil y reservada, de salud frágil, y rara vez se me aparecía. Así que no recordaba su apariencia. Solo recordaba. Fue el decreto de Peiyu. Dijo que era de baja cuna y que no necesitaba presentarle sus respetos en el futuro, para no manchar los ojos de la emperatriz. En ese momento me sentí confundido e incluso lo ignoré fríamente durante 3 días. Pero nunca imaginé que yo era el tonto. Quise salir corriendo a confrontarlo preguntándole por qué me trataba así. Pero tenía la boca llena de salvado de arroz y no podía hablar. Me caían lágrimas amargas y desesperadas. Resulta que incluso después de la muerte el corazón sigue sintiendo dolor. Señorita, acaba de recuperarse de su enfermedad. No deberías exponerte al viento. Déjame ayudarte a regresar a tu tienda para que descanses un rato. Cuando abrí los ojos, la sirvienta Xiao Tao me miraba con preocupación. Antes de que pudiera responder, una voz áspera se escuchó detrás de mí. Qui Mingyue, qué inútil eres. No solo dejaste que una sirvienta te robara el protagonismo, sino que además terminaste con un aspecto desaliñado. Me quedé sin aliento. La persona resopló 2 veces. Qué lástima. Estabas a punto de casarte con alguien del Palacio Oriental. Sin embargo, el príncipe cambió de opinión en este preciso instante. ¿De qué sirve nacer en la familia Qui? ¿De verdad crees que todo lo bueno del mundo es para ti? Antes de que pudiera reaccionar, se desató una conmoción entre la multitud. En el terreno de caza, Peiyu bajó la mirada y miró con cariño a la mujer vestida de rosa que estaba a su lado. Este es un zorro de las nieves domesticado. Su pelaje es cálido. Sujétalo y no sentirás frío. La mujer de rosa se sonrojó tímidamente. Era Sin Jingzu observándolos uno al lado del otro. Finalmente me di cuenta. Peiyu y yo habíamos renacido juntos. En nuestra vida anterior, durante la cacería de otoño, este zorro de las nieves fue traído especialmente de las montañas nevadas para mí. Dijo que sería nuestra muestra de amor. Ahora lo usaba para halagar a otra mujer. ¡Qué ridículo! Mientras reflexionaba, Sin Jingzu giró la cabeza, dejando al descubierto casi toda su mejilla derecha. Solo una mirada. Me quedé paralizado. No reconocí a Sin Jingzu, pero sí ese rostro. En mi vida anterior,
había un eunuco predilecto al lado de Peiyu. Era exactamente así. Incluso el pequeño lunar rojo en la punta de su nariz era idéntico. En ese entonces, Peiyu acababa de ascender al trono y los asuntos de Estado estaban muy ocupados, por lo que rara vez visitaba el harén. Me preocupaba su salud, así que preparé una sopa nutritiva y se la envié. Justo entonces vi al joven eunuco salir corriendo del dormitorio con la ropa desaliñada. Peiyu me regañó furioso. ¡Qué torpe! Ni siquiera sabes servir el té como es debido. Me lo derramaste encima. Seguí su dedo y miré hacia abajo. El dobladillo de su túnica estaba empapado. Le creí en aquel momento. Pero ahora al mirar atrás, Peiyu tenía la cara roja, claramente por haber estado con alguien. Quizás mi mirada era demasiado fría. Peiyu pareció presentirlo. De repente levantó la vista. Entre la multitud, me miró. Nuestras miradas se cruzaron. Hizo una pausa, y el asco se asomó lentamente a sus cejas. Mantuve la calma y me alejé en silencio. Cuando dejé de sentir su mirada, finalmente exhalé profundamente. Como era de esperar cuando dos personas se desprecian, cada mirada extra es una tortura. No me lo esperaba. Shinjinzu se abalanzó de repente y se arrodilló ante mí. Se arrastró hasta mis pies con la voz llena de tristeza. Esta humilde sirvienta conoce su lugar y no es digna de hablar con la señorita Kui. Fruncí el ceño. Estaba a punto de hacerme a un lado, pero ella se aferró con fuerza al dobladillo de mi falda. Un atisbo de triunfo se dibujó en su rostro. Ella suplicó, pero hay algunas cosas que debo decir. Siempre he admirado a Su Alteza y solo deseo estar a su lado, aunque eso signifique no tener nombre ni estatus. La ira me invadió y la aparté. A quien admires no es asunto mío. Shinjinzu se quedó paralizada, sus palabras vacilantes. Pero tú y el príncipe son la pareja perfecta, y eres la novia elegida por el emperador para el príncipe heredero. Por eso yo. Deja de decir tonterías, le grité. La virtud de una mujer es de suma importancia. ¿Cómo te atreves a decir esas tonterías aquí? ¿Cuándo emitió el emperador un edicto concediendo este matrimonio? ¿Cómo es que no lo sé? Decir falsamente que hablas en nombre del emperador es un delito capital. Se sobresaltó y se desplomó en el suelo. Entró en pánico y se defendió. No lo dije con esa intención. Basta. Los ojos de Peiyu se llenaron de ira mientras la arrastraba hacia sí. Kui Minyue, si me guardas rencor, desquítame. ¿Por qué le estás complicando las cosas a Jingsu? ¿Por qué debería estar enojado? Me miró con aire de advertencia, pero no dijo nada. Reprimí una sonrisa y pregunté inesperadamente. Además, soy la hija legítima de la familia Kui, criada con la etiqueta adecuada, instruida por maestros distinguidos y muy versada en el decoro y la vergüenza. Mi abuelo materno fue un general fundador con distinguidos méritos militares, honrado en el templo ancestral. El príncipe me dijo, ¿por qué molestaría a una simple sirvienta? Al terminar de hablar, el rostro de Peiyu palideció al instante. El espejo del tiempo puede rebobinar la vida de una persona. También puede revelar sus demonios y obsesiones internas. Por el puente del olvido, obtuve la respuesta que buscaba. En mi vida anterior, Peiyu se vio obligado a casarse conmigo, pero llegó a despreciarme. Fue por esto y por esta razón. En el fondo, lo sabía. Una voz aguda y aguda resonó. El emperador había llegado. Todos se arrodillaron y presentaron sus respetos. Una vez sentado, preguntó por la expedición de caza. Peiyu se apresuró a responder. Su Majestad, cazado la mayor cantidad de presas. Al oír esto, el emperador sonrió. Bien. Será recompensado. Peiyu no pudo contener su alegría y se levantó la túnica para arrodillarse. Yo me adelanté y me incliné primero. Le supliqué con fervor. Su Majestad, este sirviente cree que el príncipe ha alcanzado la edad de casarse y merece ser recompensado con una boda celestial. El silencio reinante a su alrededor. Todos nos miraban con expresiones extrañas. El rostro de Peiyu se sonrojó y dudó en hablar. Fingí no darme cuenta. El emperador sonrió y preguntó, ¿está Minyue deseando casarse?
Estuve a punto de negar con la cabeza. Mi mirada se congeló de repente. Un rostro de rasgos afilados apareció ante mí. Vestía ropa basta. Iba vestido de mozo de cuadra. Alto e imponente, permanecía de pie tras la multitud, sin ser visto. Pero su mirada era profunda y penetrante, como si pudiera ver directamente en el alma. Imágenes fragmentadas cruzaron mi mente. No pude evitar fruncir el ceño. Este rostro me resultaba tan familiar. ¿Dónde lo había visto antes? Antes de que pudiera pensar más, el emperador rió con ganas. Basta. No te molestaré más. Ya que Mingyue lo ha mencionado ella misma, te concederé matrimonio con el príncipe heredero. Padre. Su Majestad. Peiyu y yo hablamos al unísono. Apretó los dedos con fuerza, su expresión se tornó sombría. Retiró la mirada. Volví a hacer una reverencia y hablé en voz alta. El príncipe heredero y la señorita Sin son una pareja hecha en el cielo, una unión decretada por los cielos. Ruego a su majestad que les conceda el matrimonio. El terreno de caza era vasto y abierto. El sonido se extendió lejos en el viento. Por un instante toda la multitud quedó en silencio. No supe cuánto tiempo había pasado. Una voz disgustada resonó desde arriba. No quieres casarte con el príncipe heredero porque te rompió el corazón. No tengas miedo. Solo di las palabras y yo decidiré por ti. ¿Una humilde sirvienta se atreve a entrar al Palacio del Este? Primero debe obtener mi permiso. Xin Jingzu, escondido detrás de Peiyu, palideció. Miró al hombre que tenía delante en busca de ayuda, pero lo vio apretando los puños con fuerza, con la mirada fija en mí, tan afilada como un cuchillo. Pero no le presté atención. En cambio, volví a mirar hacia la esquina. De repente algo cruzó por mi mente. Mis ojos se iluminaron. Era él. Quizás mi mirada fue demasiado directa. El emperador siguió mi mirada. El mozo de cuadra ya había agachado la cabeza, escondiendo el rostro tras el caballo. El emperador lo miró brevemente antes de apartar la vista. Se aclaró la garganta fingiendo disgusto, y dijo, ¿acaso el objeto del afecto de Mingyue es un simple mozo de cuadra? Seguía absorto en mis pensamientos. El rostro que tenía ante mí se fundió lentamente con el de mis recuerdos. Al oír la pregunta del emperador, respondí instintivamente, sí, es él. En cuanto las palabras salieron de mi boca, toda la sala se llenó de asombro. Solo el príncipe heredero Peiyu suspiró aliviado. Se apresuró a avanzar, arrodillándose a 3 pasos de mí. Le habló con seriedad al emperador, padre, tanto yo como la mujer del clan Kui hemos encontrado nuestro verdadero amor. Si nos vemos obligados a estar juntos, solo añadiremos otra pareja de amantes desventurados a este mundo. Padre, tú también fuiste joven, debes comprender mis pensamientos y sentimientos. Tu hijo no quiere perder a la persona que ama y lamentarlo el resto de su vida. Por favor, concédenos tu bendición. Cada palabra fue como un trueno. Conmovió a todos hasta las lágrimas. Pero lo había olvidado. Cuando el emperador era joven, una vez le prometió en secreto su amor a una doncella de palacio. Más tarde la ejecutó personalmente y se casó con la hija mayor del canciller como su emperatriz. Esa era la madre del príncipe heredero, Sinsue. Así, el otrora desatendido príncipe ascendió al trono. El hecho de que la sangre de su antigua amante allanara el camino al poder imperial fue su talón de Aquiles. Las palabras del príncipe heredero tocaron el punto más vulnerable del emperador. Mientras lanzaban la copa de vino, Peiyu se apresuró a esquivarla. Estaba muy cerca de él. Él pudo esquivarla. Pero yo no. La piedra voladora estaba a punto de golpearme la cara. Todo se volvió borroso ante mis ojos. Mi padre corrió hacia mí, y me bloqueó justo a tiempo. Bajó la mano. El crujido de una bofetada se mezcló con sus furiosas maldiciones. Hija rebelde. El matrimonio lo deciden los padres. ¿Cómo te atreves a decir esas tonterías? Antes de que nadie se diera cuenta, bajó la voz y me hizo una señal. Aunque el príncipe heredero sea un necio, sigue siendo el hijo del emperador. ¿Por qué causas problemas? ¿Quieres morir?
Entonces se giró y se arrodilló despreciando su dignidad, y gritó a sus superiores: Majestad, este viejo sirviente ha pecado. He criado a una hija tan desobediente. Soy un anciano con solo una hija. Su madre la malcrió volviéndola arrogante e ignorante del mundo. Una chica tan testaruda es indigna del puesto de princesa heredera. Me siento profundamente avergonzada y soy indigna de la bondad del emperador. Renunciaré voluntariamente a mi puesto como tutora del príncipe heredero y me retiraré a reflexionar sobre mis errores. Mi padre dijo una vez que el príncipe heredero no tiene ambición y que se ha negado durante mucho tiempo a ser su tutor. La familia Chui es un clan renombrado con una reputación centenaria, que presume de tener numerosos discípulos. Desde el emperador hasta el más humilde plebeyo, una sola llamada suya puede conmover a las masas. Te pago. Quien ha sido emperador por más de una década lo sabe bien. Quien buscaba ascender nunca fui yo. En un solo día, los rumores corrieron como la pólvora por las calles y callejones. El príncipe heredero, por el bien de la hija de su nodriza, se atrevió a desafiar al emperador y fue confinado en sus aposentos. El emperador emitió un edicto: cuando recuperes la cordura, puedes venir a verme. Esa noche, a pesar de estar confinado en sus aposentos, Pago, envuelto en la luz de la luna, trepó el muro y entró en mi patio. En cuanto nos vimos, dijo: Chui Minyue, quiero hacer un trato contigo. Por la ventana. No vio las complejas emociones en mis ojos. Continuó: quiero que anuncie al mundo exterior que Jingxiu es su prima, elegida para vivir con usted. Y escriba una carta personal recomendándola para la escuela de niñas de la familia Chui. Arqueé una ceja sin poder ocultar mi sorpresa. La escuela de niñas de la familia Chui no discriminaba por origen. Aquellas con virtudes y talento literario excepcionales podían ingresar mediante un examen. En mi vida anterior, estuve a cargo de la escuela de niñas durante muchos años y había visto los exámenes y los expedientes de Xin Jingxiu. Su escritura era torpe y sus oraciones no tenían sentido. Era evidente que su talento literario era mediocre. Only Peiyu, con sus ojos ciegos y oídos sordos, la veía como un tesoro. Volví a la realidad. No pude evitar preguntarme: ¿cuál es la razón? Si de verdad tiene la habilidad, simplemente puede presentarse al examen. Peiyu me dirigió una mirada significativa. Habló con firmeza: el cargo de princesa heredera. Al ver mi silencio, explicó a regañadientes: seguiré los deseos de mi padre y te elegiré como consorte principal. En ese momento Jingxiu será la consorte secundaria. Una vez que ascienda al trono, te permitiré fingir tu muerte y abandonar el palacio. Jingxiu se convertirá entonces naturalmente en emperatriz. Siempre has anhelado las montañas y los ríos, ¿verdad? Así podrás vivir sin preocupaciones. La luz de la luna iluminó su rostro, lleno de añoranza. Bajé la mirada con expresión cansada, ocultando la burla en mis ojos. El poder imperial es supremo. No es el único que quiere sentarse en el trono del dragón. La mansión del ex canciller ya está en ruinas. En mi vida anterior, si no fuera por los heroicos esfuerzos del clan Kui, este trono jamás habría caído en sus manos. Pero no diré estas cosas. En cambio, me volví hacia él y le pregunté: ¿y si me niego? Kui Minyue paga, gritó con dureza. Nadie se atreve a casarse contigo excepto yo. No seas una serpiente codiciosa que intenta tragarse un elefante. Entonces no me casaré contigo. Levanté lentamente la cabeza, mirándolo fijamente a los ojos, y respondí palabra por palabra: Su Alteza debe ser demasiado confiada. Hasta el punto de olvidar algo, para mí, nunca ha sido la única opción. Dicho esto, me di la vuelta y cerré la ventana. Lo hice con un movimiento fluido. Dejé al príncipe heredero afuera, furioso y frustrado. Dentro de la habitación, las velas titilaban como frijoles. Iluminaban unos ojos profundos y oscuros, nuestras miradas se encontraron. El dueño de esos ojos oscuros levantó las manos atadas. Con tono burlón, la señorita Kui me hizo atar y traer aquí en plena noche. ¿Acaso solo quería que escuchara tu historia de amor y odio con el príncipe heredero? Este hombre no era otro que el esclavo de los caballos. Se había cambiado de atuendo, aunque aún parecía un sirviente. Su porte refinado era evidente sin ningún intento de ocultarlo. De regreso a la ciudad,
gasté 10.000 cuentos para contratar a alguien que lo trajera y lo ocultara en la habitación. ¿Quién hubiera pensado que esta gente era tan poco fiable? De hecho, lo trajeron aquí atado así. Además, el príncipe heredero nos visitó de repente. Nos retrasó mucho. Por un momento no supe qué responder. Simplemente cerré la boca. Caminé en silencio hacia la mesa y me serví una taza de té frío. El agua fría me bajó por la garganta. Mi mente se aclaró un poco. Entonces di un paso audaz y dije, «Señor G, necesito su ayuda». En cuanto dije esas palabras, el hombre, que hacía unos momentos se mostraba satisfecho, enderezó la expresión. Soltó, ¿me reconoces? No solo lo reconozco, sino que en mi vida anterior, accidentalmente le golpeé la cara con una flor. Es algo que me cuesta mencionar. Este hombre se llama Ji-san, del clan Ji de Yunzhou. La familia Ji era líder en la industria del transporte fluvial, controlando miles de ríos y canales. Durante el reinado del emperador anterior, la familia Ji fue reprimida intencionalmente. El gremio de transporte del canal, que seguía el ejemplo de la familia Ji, aún era débil. No fue hasta que Peiyu ascendió al trono. Era un gobernante incompetente. La armada de 10.000 hombres del gremio de transporte del canal finalmente se fortaleció. Estaban al mismo nivel que la corte. Más tarde Peiyu murió. El jefe del clan Ji, Ji Jin-sen, envió a Ji-san al palacio con una dote para proponerme matrimonio. Estaba tan furioso que destrocé todas las macetas contra el suelo. En el proceso, le lastimé la cara sin querer. La herida era espantosa, y sus rasgos apenas eran reconocibles. Solo recordaba vagamente que tenía unos ojos muy brillantes. Su voz era serena, pero sus palabras eran traicioneras. Dijo, el jefe de mi familia se enamoró perdidamente de la emperatriz viuda a primera vista. Está dispuesto a ofrecer 10.000 soldados navales como dote para casarse con ella. Solicitamos humildemente que la emperatriz viuda considere seriamente esta propuesta. Lo regañé, tachando a la familia Ji de delirante. No sabía que me darían una segunda oportunidad. Ahora, era yo quien ansiaba casarme con su familia. Volví a la realidad. Lo miré y le hablé con solemnidad, quiero casarme con el patriarca de tu familia. Por favor, transmita este mensaje de mi parte. Apenas había terminado de hablar. Ji-san se quedó atónito, frunció el ceño y dudó. Señorita Kui, ¿puedo hacerle una pregunta? Le hice un gesto para que continuara. Tras un momento de reflexión, habló con valentía. El actual jefe de la familia Ji tiene más de 50 años. No solo ya tiene una esposa legítima, sino también 8 concubinas. Me dio un vuelco el corazón. Lo oí preguntar con duda, dada tu posición, ¿de verdad estás dispuesta a casarte con él como concubina? Al pronunciar esas palabras me sonrojé porque mi renacimiento había sido demasiado repentino. Por un momento olvidé que ya era el 28º año de la era Kingpin. Aún faltaban 3 años para que Ji Jin-sen ascendiera a la posición de cabeza de familia. Al ver mi expresión incómoda, Ji-san retorció sus extremidades, doloridas por las ataduras, y habló con impotencia. Señorita Kui, ¿quiere decir algo? ¿Por qué no me desata primero? Ah, lo siento. Me levanté rápidamente. Tras un crujido, las cuerdas cayeron al suelo. Ji-san se puso de pie. Al acercarse noté su altura y su mirada, ligeramente baja, me oprimió. Evité su mirada. Tras dudar, pregunté, ¿hay un hombre llamado Ji Jin-sen en el clan Ji? ¿Es él con quien se supone que te casarás? Ji-san no respondió, sino que preguntó. Me mordí el labio y negué con la cabeza. No importa. Cambiando de tema, puedo preguntar el honorable nombre del señor Ji. En mi vida anterior, se presentó como Ji-san. Supuse que probablemente era un seudónimo. Ji-san me miró con una ceja enarcada y dijo en voz baja, casualmente soy el tercero en rango en mi clan, de ahí el nombre Ji-san. Fruncí el ceño pensando que no querría revelar su verdadero nombre. Pero al instante siguiente habló lentamente, mi verdadero nombre es Ji Jin-sen. En ese instante me quedé atónito. Así que en realidad era Ji Jin-sen, pero de mi vida anterior. Estaba seguro de no conocerlo.
Tras suspirar por 10ª vez, Xiao Dao finalmente no pudo evitar preguntar, «Señorita, ¿qué le pasa? ¿Sigue preocupada por el asunto del príncipe heredero?» Claro que no. Simplemente no podía dejar de pensar en la sonrisa burlona de Ji Jin-sen cuando aceptó colaborar. Sentí vergüenza y rabia. Al ver que no quería decir más, Xiao Dao me entregó un folleto y susurró, «Ese Xin Jingzu es un desagradecido». La joven escribió personalmente una carta recomendándola para una admisión especial en la Academia Femenina. Sin embargo, no mostró ninguna gratitud y, en cambio, utilizó la influencia del príncipe heredero para enviar mensajeros en repetidas ocasiones, instándola a inscribirse. Todas las admitidas en la Academia Femenina de la familia, Kui recibirían una placa de identificación única. Llevaba las sabias palabras que sus madres les habían transmitido. Esta tradición, transmitida por mi bisabuela, también se llama registrar el nombre. Más tarde, cuando me convertí en emperatriz y supervisé la Academia de Niñas, fui yo quien registró los nombres. No miré el registro. Tomé el pincel y escribí en papel cian, la vida es como la naturaleza, y la brisa primaveral no es gratis. Si quiere esta dignidad, que la tenga. Señorita, al comprometerse así, le está haciendo el juego. Miré por la ventana. Se acercaba el otoño. Hace frío. Curvé los labios y terminé mi comentario. En tono pausado dije, el príncipe heredero quiere elevarla a un alto cargo. ¿Por qué no le damos un empujón? Hay cosas que se aprecian más cuando son inalcanzables. Lo contrario no siempre es cierto. Xiao Dao asintió aparentemente entendiendo. Señorita, tiene razón. No pude evitar sonreír. El tema más candente en la capital últimamente era el regreso de la nieta lejana de la familia del excanciller, a quien habíamos perdido hace mucho tiempo. Esta nieta no era otra que Xin Jingzu. La familia del canciller contaba con el apoyo del príncipe heredero. Aunque todos conocían el motivo, nadie se atrevió a decirlo. Durante un tiempo Xin Jingzu fue el centro de atención. Pei Yu la llevó a navegar, a escalar montañas y a ver al dios casamentero. Él no dedicó ni una sola mirada a mi dignidad. En todas las casas de té de la capital, el tema de conversación era la desgarradora historia de cómo el príncipe heredero había traicionado cruelmente a la hija de la familia Kui. En la sala privada del pabellón Sabor Absoluto, Ji Jin-sen no dejaba de mirarme. A la cuarta mirada, ya no pude contenerme. Señor Ji, si tiene algo que decir, dígalo. Al oír esto se aclaró la garganta y dijo, si el príncipe heredero descubriera que usted escribió esta obra, ¿no se enojaría tanto que escupiría sangre? Negué con la cabeza. Sí que escupiría sangre. Porque las acciones del príncipe heredero no solo me humillaron a mí, sino también al emperador. Pei Yu sintió lo mismo. El renacimiento había sido demasiado repentino. Incluso había olvidado que seguía siendo el príncipe heredero. Y lo que es más importante, estaba seguro de que heredaría el trono con la misma facilidad que en su vida anterior. Por lo tanto, sus palabras y acciones fueron imprudentes. Pero como podía negarme a casarme con él, el trono también podría caer en manos de otra familia. Reflexionando, le pregunté a Ji Jin-sen, ¿ya ha decidido sobre el asunto que discutimos la última vez, señor Ji? Por supuesto. Respondió con decisión. Se dio la vuelta, sacó un colgante de jade de su túnica, y me lo entregó con ambas manos. Dijo con seriedad, mientras la señorita Kui pueda ayudar a la familia Ji a salir de nuestro aprieto actual, los 10.000 soldados de agua de la banda Chao estarán a su disposición en el futuro. Esta es la señal de nuestro acuerdo. Tomé el colgante de jade y la flor de loto de 8 pétalos, que representaba el escudo del clan Ji, se destacaba con claridad. Sentí ganas de reír, y me reí a carcajadas. Pei Yu murió joven. Probablemente nunca soñó con esto. Las semillas que plantó en su vida anterior ahora las estoy usando en su contra. Justo cuando lo mencioné apareció. Cuando Ji Jin-sen y yo estábamos a punto de irnos, nos topamos con Pei Yu. Estaba rodeado por un grupo de jóvenes nobles, dirigiéndose a la sala privada del segundo piso. Nuestras miradas se cruzaron. Su expresión se ensombreció. Alguien gritó, «Oye». No escuché que la señorita Yin invitó a Kui Minyue al banquete. Todos se giraron a mirarme confundidos.
En ese momento, la mirada de Peiyu pasó de mí y se posó en Hijin-sen, quien mantenía la cabeza gacha. Se dignó a hablar primero. Vienes de una familia distinguida. Al menos compórtate y no te asocies con esa escoria. Estaba a punto de replicar con frustración, Su Alteza. El hombre que había hablado antes intervino de repente. Todos, miren la complexión de ese hombre. Se parece al mozo de cuadra que Kui Mingyue apreciaba durante la expedición de caza. La sala estalló en conmoción. Me lanzaron miradas hostiles. Hijin-sen había entrado en la capital con un nombre falso. Para no llamar la atención, se había pasado la mayor parte del tiempo disfrazado de mozo de cuadra. Fruncí el ceño ligeramente, pero no me defendí. Apenas intercambié una mirada silenciosa con él antes de que alguien pudiera reaccionar. Una suave y delicada voz femenina llegó a los oídos de todos. Con razón Su Alteza buscó a esta persona por todas partes después y no pudo encontrarla. Resulta que la señorita Kui ya lo había escondido. Era Sin Jing-zu. Se abrió paso entre la multitud, sonriendo mientras se acercaba a Peiyu. Vestida con finas túnicas de seda, con la cabeza adornada con joyas que brillaban intensamente, contrastaba marcadamente con mi apariencia sencilla. No tenía ganas de discutir con ella, pero ella insistió en provocarme. Sonreí levemente. Si no recuerdo mal, hoy es el día de las evaluaciones de la academia. Entre las muchas mujeres que asistían al banquete, había varias caras conocidas. Sin Jing-zu siguió mi mirada. Una leve sonrisa curvó sus labios. No pudo evitar presumir con orgullo, las evaluaciones académicas se realizan una vez al mes. Es una pérdida de tiempo para todos. A los profesores no les importa, pero a todos sí. Es raro que nos reunamos así. ¿Por qué arruinar el ambiente? Señorita Kui. Qué tonta, no pude evitar soltar. Entre ellos había incluso personas de familias empobrecidas que dependían de las bonificaciones de los exámenes para sobrevivir. Sin Jing-zu había estado formando camarillas en la academia últimamente, causando caos. Ahora animaba a los estudiantes a faltar a clase, tal como esperaba. Es una causa perdida, realmente incapaz de cualquier puesto importante. Al ver mi expresión de disgusto, los ojos de Sin Jing-zu se llenaron de lágrimas. Peiyu lo asimiló todo. Se paró frente a Sin Jing-zu como una gallina protegiendo a sus polluelos, con palabras cargadas de reproche. Kui Mingyue, qué arrogante eres. Ni siquiera menciones que aún no has tomado el control de la academia de esta chica. Ahora mismo, solo eres una estudiante. ¿Quién te crees para discernir entre el bien y el mal? Claro que sí. Hablé con naturalidad y me fui. Al cruzarnos me burlé. Pero esta academia aún lleva el apellido Kui. Ni siquiera eres estudiante. ¿Y qué te legitima para entrometerte en mis asuntos? La expresión de Peiyu se ensombreció de repente. Al instante siguiente extendió la mano. Señalando a Hijin-sen, estaba a punto de bajar las escaleras, le habló con tono severo. Tú, mira hacia arriba. En mi vida anterior, la familia Ji había mantenido un perfil bajo durante años. El jefe de la familia Ji era aún más misterioso, y no circulaban retratos entre la gente común. Por lo tanto, Peiyu no reconoció a Hijin-sen. Pero no me atreví a correr el riesgo. En ese momento el emperador vigilaba de cerca a la banda Chao y ansiaba una oportunidad para reprimir a la familia Ji. Si descubriera que la familia Ji había enviado en secreto a alguien a la capital para sobornar a funcionarios, sería justo lo que deseaba. Atrapado entre la espada y la pared, Hijin-sen levantó lentamente la cabeza. Reveló un rostro cuadrado común y corriente de esos que no destacarían entre la multitud. Bajó la voz deliberadamente y preguntó, Su Alteza, ¿cuál es el motivo de llamar a este sirviente? Fue respetuoso pero no excesivamente servil. Peiyu habló con impaciencia. Necesito un entrenador de caballos. A partir de hoy, me seguirás. Me niego. Antes de que Hijin-sen pudiera responder, me negué rotundamente. Kui Mingyue, no seas desagradecido. Al traer a un esclavo a caballo para desfilar por las calles, ¿has considerado la reputación de tu maestro? El maestro al que se refería era mi padre. Lo miré con expresión burlona. De vuelta en el coto de caza,
cuando le confesé mis sentimientos por el esclavo caballo, Su Alteza no dijo nada. Su expresión se endureció un poco. Levanté la voz. Su Alteza dijo que tanto usted como la mujer de la familia, Cui, ya tienen a alguien a quien amar. Si se obligan a estar juntos, solo añadirán otra pareja de amantes infelices a este mundo. Su Majestad también fue joven. Él debe entender tus pensamientos. No querrás perder a quien amas y arrepentirte el resto de tu vida. Finalmente lo miré con expresión seria. Afortunadamente el vínculo kármico entre Su Alteza y yo se rompió a tiempo. De lo contrario, quien se habría arrepentido el resto de su vida habría sido yo. Si pudiera empezar de nuevo, le repetiría esas palabras despiadadas tal como las pronunció. Antes de terminar una taza de té, el narrador de la casa de té había pasado de las aventuras amorosas del príncipe a las historias de disputas familiares. Los rumores eran aterradores, sobre todo porque el emperador ya era propenso a sospechas. Esa noche Ji Jincheng apareció en mi habitación, según nuestros espías. Después de cenar, el emperador convocó al príncipe heredero a la parte trasera del palacio para una reunión. Menos de media hora después, oímos una discusión desde el interior. Se dice que el emperador, en un ataque de ira, desenvainó su espada e hirió al príncipe heredero. Toda la ciudad está ahora bajo toque de queda, y los médicos imperiales fueron convocados al palacio en plena noche. Su Majestad ha ordenado que se silencie toda información y que el príncipe heredero sea tratado con todos los recursos médicos disponibles. No pude ocultar mi sorpresa. ¿Qué clase de odio profundo podría justificar un trato tan duro? El lugar donde tratan al príncipe heredero está completamente rodeado, y mis hombres no pueden obtener ninguna información. Reí con torpeza. Apenas habían pasado 2 horas desde la cena, y la familia Ji ya había recibido la noticia. No me extraña que incluso Su Majestad les tenga tanto miedo. Quizás percibió la vacilación en mi voz. Ji Jincheng rió entre dientes y se acercó un paso más. Sin verdaderas habilidades, ¿cómo podría uno llegar a un acuerdo con la familia Cui? A la luz de las velas, su mirada era profunda, reflejada en mí. No era una doncella inocente. Durante los 2 primeros años de mi matrimonio con Peiyu, habíamos vivido una vida despreocupada. Así que lo supe de un vistazo. La mirada de Ji Jincheng era la de un hombre que mira a una mujer, como si percibiera mi inquietud. Apartó la mirada, se aclaró la garganta y miró hacia otro lado. Dijo con voz ronca, el príncipe heredero está gravemente herido. Que las chicas Cui se apresuren a usar el cuchillo de otra persona para matar es realmente astuto. Dentro de unos días, la corte probablemente estará sumida en el caos. Nunca esperé que el emperador fuera tan impulsivo. De hecho, recurrió a la violencia. Tal como Ji Jincheng había predicho, el caos llegó rápidamente, y todo fue causado por Xin Jingzu. Era un asunto trivial. Xin Jingzu provenía de una familia campesina. Ahora que había llegado al poder, toda su familia había ascendido. Su prima se había atrevido a acosar a la hija de San, el funcionario del censorado. A plena luz del día, la muchacha se mostró tan feroz como su padre. Se arrojó a la muerte a las puertas del palacio. Ocurrió justo cuando los funcionarios salían de la corte. Al ver la horrible escena y la carta ensangrentada dejada por la hija de Sanderen, la multitud enfureció. Corrieron al palacio para presentar una queja. Pero Xin Jingzu, confiando en su favor ante el príncipe heredero, había estado actuando con arrogancia y tiranía. La hija de Sanderen era una persona justa a la que le encantaba hacer amigos. Ya tenía algunos amigos cercanos. Al regresar a casa, se enteraron de que su amiga había sido acosada por un rufián a plena luz del día. Según las leyes de nuestra dinastía, debería haber sido encarcelado. Sin embargo, no solo permaneció libre, sino que se volvió aún más descarado, acosando a las familias de los funcionarios. Todo porque ella cuenta con el apoyo del príncipe heredero. Exactamente. Señora Cui, comprendemos su reticencia a acoger a una persona así. Pero ahora que se ha vuelto tan despreciable, simplemente no soportamos seguir viviendo bajo el mismo techo con ella. Abandonemos la escuela de la familia Cui para evitar terminar como la señorita San. Cuando todos vinieron a ver a mi madre en un ataque de ira justificada, yo estaba cerca escuchando. Una vez que todos se calmaron, mi madre se volvió hacia mí y me preguntó,
Mingyue, ¿cómo crees que se debería manejar este asunto? Sabía que era la prueba que mi madre me había puesto. Tras pensarlo un momento solté, en el pasado, la difunta emperatriz le otorgó una placa de hierro a nuestra abuela. Esta placa de hierro puede exigir responsabilidades al emperador y a los funcionarios. Como Singhir afirma ser la señora del Palacio del Este, la culpa es del príncipe. Debería haber dado un paso al frente y dado una explicación. Pero el príncipe heredero no pudo salir. Sus heridas eran demasiado graves y permaneció inconsciente. El emperador temía que si este asunto se divulgaba, dañara su prestigio. Por ello afirmó falsamente que Peiyu había enfermado gravemente. Además, siempre había estado insatisfecho con Xin Jingzhu. Inmediatamente emitió un edicto que exiliaba a todo el clan Xin, sin importar su género, a las duras y áridas tierras de los desiertos del norte. Se les prohibió regresar a la capital para siempre. Xin Jingzhu causó conmoción en varias ocasiones. Exigió ver al príncipe heredero. La golpearon brutalmente varias veces y finalmente se rindió. El príncipe heredero llevaba demasiado tiempo desaparecido. Los rumores comenzaron a extenderse. La corte estaba conmocionada. Las peticiones instando al príncipe heredero a asistir a la corte inundaban el palacio como copos de nieve. Incluso comenzaron a circular rumores en las calles. Se decía que el emperador podría destituir al príncipe heredero. El emperador estaba abrumado por la preocupación. No tuvo tiempo de reprimir a la banda del canal. La familia Ji tuvo un respiro. Inmediatamente comenzaron a equipar sus barcos con cuchillas de hielo. Ji Jinseng envió un mensajero para expresar su gratitud. En la carta, mencionó que el puesto de cabeza de familia ya estaba a su alcance. Finalmente preguntó, ¿nuestra dinastía no ha sufrido una ola de frío en un siglo? Equipar naves con cuchillas de hielo es un gasto considerable. ¿Estás seguro de que es lo correcto? Miré al cielo. Según la cronología, pronto una ola de frío nos pillaría a todos desprevenidos. En mi vida anterior, la banda del canal se vio gravemente debilitada por este incidente. Perdimos la fuerza para oponernos a la corte. Y esta vez aprovecharé la indulgencia amorosa de Peiyu para cortarle por completo todas sus rutas de escape. Medio mes después, el príncipe heredero recuperó lentamente la consciencia. Justo cuando todos se preguntaban con ansiedad cómo explicar el asunto de Xin Jianzhu, de repente pareció otra persona. Obligándose a ponerse de pie a pesar de su cuerpo debilitado, se dirigió en carruaje a la casa de la familia Kui y exigió verme. En el pabellón acuático, Peiyu estaba envuelto en una gruesa piel de zorro con el rostro pálido. Estaba tan débil que apenas podía incorporarse. Mingyue. Estuve un momento confundido últimamente. Por favor, no me lo tomes a mal. ¿Seguimos con nuestro compromiso? No pude ocultar mi sorpresa. Pensé que estaba aquí para confrontarme. Pero en cambio me pidió matrimonio. Sacó un rollo de papel amarillo brillante. Lo desdobló. El decreto imperial de matrimonio, escrito en grandes caracteres, me impresionó. Peiyu se cubrió el pecho y dijo con dificultad, antes de salir del palacio, obtuve el decreto imperial para nuestro matrimonio de mi padre, el emperador. Mingyue. Soy sincera. Por favor, dame otra oportunidad. Lo miré a los ojos sin rastro de sinceridad. Casi me río a carcajadas. Peiyu. Curvé los labios. Déjame adivinar. ¿Serán ciertos los recientes rumores en la capital sobre la intención del emperador de derrocar al príncipe heredero? A eso hay que sumarle su reciente desaparición, que ya había hecho que algunos ministros perdieran la fe en él. Si pierde el apoyo de los clanes aristocráticos, podría estar a punto de ser depuesto. Al terminar de hablar, su rostro palideció visiblemente. Hicimos un trato. Te prometí el título de princesa heredera. Una vez que ascienda al trono, te concederé la libertad. Aceptaste esto claramente. Ahora estás faltando a tu palabra. ¿Te estás burlando de mí? ¿Cuándo acepté eso? Tú. Kui Mingyue. ¿Qué quieres? Mientras ascienda al trono, incluso un feudo será tuyo. No respondí, sino que pregunté, ¿has visto a la señorita Xin? ¿A ella?
¿Qué hay de ella?, preguntó Peiyu con cautela. Sonreí con indiferencia. Nada. Cometió un error. Todo su clan ha sido exiliado. ¿Qué dijiste? Se levantó de repente, pero debido a la grave pérdida de sangre, se tambaleó hacia atrás, golpeándose la espalda con fuerza contra la barandilla. Dejó escapar un grito de dolor. Luego tosió un poco de sangre. Al verlo así, seguía sintiéndome insatisfecho. Seguí provocándolo. Así que todas esas palabras que dijiste junto a la piedra de las 3 vidas, de que si hubiera una próxima vida, jamás traicionarías a tu verdadero amor, fueron solo promesas vacías. Una persona egoísta como tú jamás podría haber sido sincera. Al oír esto, Peiyu se llenó de asombro. Sus piernas cedieron y se desplomó al suelo. El asunto de que el emperador había herido al príncipe heredero ya no podía ocultarse. Antes de la llegada del Frente Frío, ya se había convertido en tema de conversación en todas las casas de té. Para cuando los documentos de la censura llegaron al escritorio del emperador, este aún estaba aturdido. Durante la sesión matutina del tribunal, el hijo del anciano gran secretario, que había perdido a su hija, habló con dureza, criticándolo tan severamente que éste se sintió avergonzado y quiso morir. El emperador quebranta la ley y está sujeto al mismo castigo que el pueblo llano. El emperador ha recibido el mandato del cielo, pero ha cometido un acto tan brutal. Es absolutamente escandaloso. ¿Dónde está la dignidad de un gobernante sabio? Es claramente un tirano. El príncipe heredero está obsesionado con sus aventuras amorosas, permitiendo que otros cometan atrocidades sin intervención, y aún no ha dado cuentas de sus actos. Semejante insensatez es indigna de su cargo. Imploramos al emperador que nombre a un nuevo príncipe heredero sin demora, y lo anuncie al pueblo para tranquilizarlo. El emperador guardó silencio, pero escuchó cada palabra. Peiyu pretendía usar su herida para obligar al emperador a abdicar, pero nunca imaginó que acabaría disparándose en el pie. En un ataque de ira, huyó de la capital en plena noche, reunió a 5.000 soldados de la guarnición de la ciudad y rodeó el palacio. Esa noche la capital quedó cubierta por una inusual y fuerte nevada. La sangre del golpe de estado en el palacio quedó oculta por la nieve. Todo estaba en silencio, como si nunca se hubiera librado una batalla. Pero yo lo sabía. Peiyu había sido derrotado. Huyó al sur presa del pánico. Pero el viento era fuerte y la nieve densa dificultaba el viaje. Para cuando recuperó la memoria de la ventisca, los 10.000 soldados navales de la banda Chao ya habían atravesado el hielo y se dirigían al norte. La capital acababa de librar una feroz batalla, dejando sus defensas vulnerables. Con mi ayuda interna, logramos superar fácilmente a los guardias del palacio. Sin derramar una gota de sangre, tomamos la capital. Cuando volví a ver a Peiyu, estaba en un barco decorado con flores. Aunque aún era guapo, había sido gravemente herido, y cada movimiento suyo era tan frágil como un sauce al viento. Quizás lo habían torturado sin piedad. Su rostro estaba pálido y tenía moretones alrededor de los ojos. Al pasar junto al borde del barco me vio. Casi asomaba todo el cuerpo por la ventana, gritando mi nombre a todo pulmón. Pero pronto alguien le tapó la boca y lo arrastró de vuelta al interior. La ventana estaba bien cerrada. Poco después el sonido de peleas resonó en el aire. Mantuve la vista al frente y seguí caminando. Cao Dao la siguió con voz triste. Señorita, ¿cómo llegó el expríncipe heredero a tal estado? Claro que fue culpa mía, pero no lo dije en voz alta. Tras renacer, entendí una cosa con claridad. Eso era que Peiyu me odiaba, y odiaba aún más a la familia Kui. Una vez que ascendiera al trono, la familia Kui estaría condenada. Los hechos resultaron exactamente como lo sospechaba. Los hombres de He Jin-seng lo descubrieron. Peiyu lo había mencionado innumerables veces mientras hacía el amor con Shen Jingzu. Cuando ascienda al trono, me casará con la más baja de las bajas, una esclava a caballo. Entonces le concederé su deseo. Haré un espectáculo con el falso esclavo caballo para bajarle la guardia y luego le daré el golpe final. El día que salí de la capital, He Jin-seng, ahora el nuevo emperador, vino a despedirme. Me preguntó, si prometiera amarte solo a ti por el resto de mi vida, ¿te quedarías en la capital y gobernarías el mundo conmigo? No, respondí sin rodeos.
En mi vida anterior, estuve atrapado entre los muros del palacio durante media vida. Esta vez, por fin escapé del mar de sufrimiento. No quiero volver a meterme en problemas. Al ver mi expresión resuelta, Higginsen suspiró con ironía, pero no insistió. Dijo, una vez te prometí que 10.000 soldados navales estarían a tus órdenes, y este colgante de jade con una flor de loto de 8 pétalos es la prueba de esa promesa. Ver este colgante es como ver al dueño de la casa. De ahora en adelante solo te obedecerán. Aunque me impactó su honestidad, no me negué. Esto era lo que me merecía. Tras despedirme, monté a caballo velozmente sin mirar atrás, rumbo a las montañas y los ríos de mi corazón. Quería vivir esta vida de otra manera. Historia paralela de Higginsen. Tuve un sueño. En él aparecía una mujer elegante y grácil. La observé estudiar poesía y literatura con diligencia, siguiendo las reglas y convirtiéndose en un modelo para todas las mujeres. Pero ella no era feliz. No sabía por qué verla infeliz me causaba amargura, hasta que enviudó en palacio. Fui a pedirle matrimonio. Esa fue la primera vez que la vi expresar emociones tan vívidas. Pero también fue la última. Murió. Ella siguió a su difunto esposo al más allá. Era una mujer verdaderamente devota. Esa fue mi última impresión de ella. Este sueño se repitió hasta que la volví a ver en las afueras de la capital. Estaba sana y salva. Resultó ser una mujer de la familia Chui, una mujer audaz y atrevida, además. Había enviado una nota de plata por valor de 10.000 cuentos para que me llamaran. Eran 10.000 cuentos. ¿De verdad valía tanto? Por respeto a los 10.000 cuentos. Hice que mis hombres me ataran fuerte y me enviaran a su dormitorio. Al verla fingir serenidad mientras fruncía los labios, me sentí muy complacido. ¿Qué? Dijo que quería casarse conmigo. Me sentí aún mejor. Pero al final, la gran causa se había cumplido. Dijo que no quería estar confinada entre los muros del palacio. El matrimonio fue anulado. La despedí a regañadientes. Al regresar al palacio me senté en el salón Kingel, donde había vivido en su vida anterior. Durante 3 días mi mente se llenó de cada una de sus sonrisas y ceños fruncidos. Al 4.º día, tomé una decisión, que quien quiera ser emperador ocupe el trono. Ya terminé con esto. Tras entregar el trono al más sabio y humilde de los jóvenes de mi clan, corrí tras Chui Mingyue sin demora. Había leído en secreto lo que había escrito. La vida es como la naturaleza, el viento primaveral sopla libremente. No me importan las estaciones ni si el viento sopla libremente. Solo quiero que esa luna en el cielo permanezca libre para siempre.